Hiperaldosteronismo. El siguiente tema a tratar es el denominado hiperaldosteronismo, una de las patologías más frecuentes como causa de hipertensión arterial secundaria. Regulación de la aldosterona. Como siempre, antes de iniciar la patología asociada a la aldosterona, es preciso conocer detalladamente su regulación. En esta figura viene representada la fisiología del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es una enzima que se sintetiza en las células juxtaglomerulares y cuya función es la de estimular la síntesis de angiotensina 1 a partir de angiotensinógeno. Sobre su secreción actúan una serie de factores que estimulan su liberación. Estos son la disminución de la presión de perfusión renal, que es el estímulo más potente, la disminución del cloro en el túbulo distal y el sistema nervioso simpático. Otros, como el potasio, el péptido auricular natriurético y el aumento del cloro en el túbulo distal, inhiben su secreción. La angiotensina 1 sintetizada se transformaría en angiotensina 2 por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, ECA. Las acciones de esta hormona consisten en producir vasoconstricción, estimula el centro de la sed y la liberación de la ADH, y especialmente aumenta la liberación de aldosterona. Por último, la aldosterona se encarga de regular el volumen y controlar el metabolismo del potasio. Sus acciones consisten en aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo distal y favorecer la pérdida de hidrogeniones y de potasio. Su secreción se encuentra estimulada por el sistema renina-angiotensina, que es el más importante, por el potasio y por la ACTH. Etiología. Existen distintas formas de hipermineralcortisolismos. En primer lugar encontramos los cuadros que cursan con hiperaldosteronismo primario. En estos cuadros existe un aumento en la secreción de aldosterona independiente de la renina. Analíticamente se observará una elevación de la aldosterona con una renina suprimida. La causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario es la existencia de un adenoma suprarrenal, también conocido como síndrome de Cohn. Otras causas son la hiperplasia suprarrenal micro o macronodular, que puede ser uni o bilateral, y una forma muy infrecuente que es el hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides. En el hiperaldosteronismo secundario existe una elevación de la aldosterona como consecuencia de un aumento de la renina. Cualquier causa que estimule, por tanto, la secreción de renina puede dar origen a este cuadro. Entre estas causas destacan la hipertensión maligna, los edemas, el síndrome de Bartter y la neuropatía pierdesal. Por último, señalar que existen otras formas de hiperaldosteronismo, también denominados pseudohiperaldosteronismos. En estos cuadros, la clínica y las alteraciones analíticas asemejan un hiperaldosteronismo primario, pero tanto la renina como la aldosterona se encuentran disminuidas. Como ejemplo se incluyen el síndrome de Liddle, los tumores que secretan DOCA, el síndrome de Cushing, la ingesta de regaliz
o los déficits de 11 y 17 hidroxilasa. Como se ha comentado con anterioridad, el hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides o síndrome de Sutherland es una forma muy infrecuente de hiperaldosteronismo que debe ser descartado principalmente en niños hipertensos. Consiste en una alteración en la regulación de la aldosterona, en donde, en lugar de ser estimulada principalmente por el sistema renina-angiotensina, pasa a serlo por la ACTH. El tratamiento de este síndrome será la disminución de la síntesis de aldosterona, que se conseguirá con la administración nocturna de dosis bajas de dexametasona. Clínica. Dado que la función principal de la aldosterona consiste en el aumento de la reabsorción de sodio y agua en el túbulo colector, la manifestación clínica más frecuente será la hipertensión arterial. Además, debido a la pérdida de potasio e hidrogeniones por el riñón, se apreciará la existencia de hipopotasemia y su clínica asociada como la debilidad muscular, las parestesias y la poliuria por alteración en la concentración renal, así como la existencia en la analítica de hipernatremia o sodio en el límite alto de la normalidad y alcalosis metabólica. Es muy importante destacar que a pesar del aumento en la reabsorción de sodio, en estos pacientes es característica la ausencia de edemas, debido al fenómeno de escape, por el que se favorece la pérdida de sodio a través de la orina. Indicaciones de screening de hiperaldosteronismo. Aunque existen muchos pacientes con hipertensión arterial y el hiperaldosteronismo figura como una de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria y por tanto curable, no está indicado descartar su existencia en todos los pacientes. La realización de un test de despistaje está indicada en pacientes con HTA e hipopotasemia severa en tratamiento diurético, pacientes con HTA e hipopotasemia sin tratamiento hipertensivo, en los incidentalomas suprarrenales, en las hipertensiones refractarias a los tratamientos convencionales y en los niños y jóvenes con hipertensión arterial. Diagnóstico. La mayoría de los pacientes que presentan hipertensión e hipopotasemia asociadas suelen estar bajo tratamiento diurético. El manejo inicial de estos pacientes consiste en la suspensión del tratamiento diurético, pudiendo asociar algún fármaco hipertensivo, como los bloqueantes de los receptores alfa o los calcioantagonistas y la suplementación con potasio. Posteriormente se repite la analítica a los 10-14 días y si persiste la hipopotasemia es necesario el despistaje del hiperaldosteronismo primario. Para ello se solicita el cociente aldosterona actividad de renina plasmática. Se considera patológico un cociente superior a 25-30, siendo diagnóstico de hiperaldosteronismo primario si es superior a 50.
En caso de que el cociente sea normal, se deberá realizar una prueba diagnóstica, siendo de elección la administración de suero salino. Con esta prueba, en los pacientes que presentan un hiperaldosteronismo primario, se observa la ausencia de supresión de la aldosterona tras la administración del suero salino, debido a la secreción autónoma de aldosterona por la suprarrenal que presentan estos pacientes. En caso de confirmar la existencia del hiperaldosteronismo primario, para realizar el diagnóstico definitivo, la prueba de elección será el TAC helicoidal, que en la mayoría de las ocasiones distingue entre la existencia de un adenoma y de una hiperplasia. Tratamiento. El tratamiento del hiperaldosteronismo primario difiere en función de la etiología del mismo. En los casos de adenoma e hiperplasia unilateral, el tratamiento de elección es la suprarrenalectomía unilateral, que generalmente se realiza por vía laparoscópica. Sin embargo, cuando el origen del hiperaldosteronismo es una hiperplasia bilateral, el tratamiento de elección es la administración de un antagonista de la aldosterona, que es la espironolactona. También en este caso se pueden administrar fármacos ahorradores de potasio como el triamtirene y la amilorida. Como se ha comentado con anterioridad, en el caso de que el paciente presente un hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides, el tratamiento de elección será la administración de dexametasona en dosis bajas nocturnas, pudiendo también ser tratados con fármacos ahorradores de potasio. Hiperandrogenismo. Etiología. Otra patología relacionada con la suprarrenal es el hiperandrogenismo. La suprarrenal puede dar lugar a la presencia de esta patología por la existencia de un adenoma, una hiperplasia o un carcinoma productor de andrógenos. Existe una entidad poco frecuente que es la denominada hiperplasia suprarrenal congénita. En esta se produce un defecto en la síntesis de los esteroides, causada por una alteración en algunas de las enzimas involucradas en la esteroidogénesis. En aproximadamente el 95% de los casos, el defecto reside en la enzima 21 hidroxilasa. Por último, señalar que no siempre el exceso de andrógeno se produce por la existencia de una patología suprarrenal. De hecho, una de las causas más frecuentes de estos cuadros se origina en el ovario, y es el denominado síndrome del ovario poliquístico o incluso los tumores ováricos. En esta diapositiva viene representada la compleja esteroidogénesis. Cada uno de los números identifica las enzimas que pueden verse alteradas en la hiperplasia suprarrenal congénita. En todos estos defectos, el resultado será un aumento plasmático del precursor de la enzima afecta. De esta manera, en el déficit más frecuente, que es el de la 21 hidroxilasa, el diagnóstico se realizará demostrando un aumento de los niveles plasmáticos de 17 hidroxiprogesterona.
Clínica. El hiperandrogenismo conlleva una serie de manifestaciones clínicas. Una de las más frecuentes es el hirsutismo, que se define como la aparición de pelo terminal en zonas dependientes de andrógenos. El grado de hirsutismo se cuantifica mediante la escala de Ferriman-Gallwey, que valora 9 áreas corporales, considerándose patológica una puntuación superior a 7. También muy frecuentes son las alteraciones menstruales, en especial la oligo y la amenorrea. Sin embargo, la virilización, que se define por la aparición de signos de masculinización y desfeminización, como la clitoromegalia, alopecia y la atrofia mamaria, no suelen aparecer en las causas más frecuentes de hiperandrogenismo y, en caso de existir, nos deben hacer sospechar la existencia de un tumor. Diagnóstico diferencial. Conocer el diagnóstico diferencial es importante a la hora de valorar a una paciente con sospecha de hiperandrogenismo. El síndrome del ovario poliquístico es una de las causas más frecuentes y se define por la existencia de oligoovulación crónica con hiperandrogenismo clínico o bioquímico. En estas pacientes la virilización es muy rara y suelen asociar obesidad y resistencia insulínica. La hiperplasia suprarrenal por déficit de 21-hidroxilasa de aparición tardía cursa con un cuadro clínico muy parecido al del síndrome del ovario poliquístico, presentando las mismas manifestaciones clínicas que comienzan a hacerse evidentes ya desde la menarquía y la adolescencia. Sin embargo, el diagnóstico diferencial entre ambas es sencillo, dado que esta patología se confirma mediante la demostración de una elevación plasmática de la 17-hidroxiprogesterona. Otro cuadro también frecuente es el denominado hirsutismo idiomático. Su diagnóstico se basa en la existencia de hirsutismo con unas cifras de andrógenos circulantes dentro de la normalidad. Por último, insistir en que cuando una paciente presenta un cuadro brusco de hirsutismo y virilización progresivas, siempre se debe descartar la existencia de un tumor de origen ovárico o suprarrenal. Feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que se caracteriza por la síntesis y liberación de catecolaminas que proceden de células cromafines del sistema nervioso simpático, siendo una causa poco frecuente de hipertensión arterial. La mayoría de los feocromocitomas aparecen en la suprarrenal, siendo un 10% bilaterales. Un 10% extraadrenales aparecen en un 10% de los casos en niños y en algo menos del 10% de los casos son malignos. La manifestación clínica más frecuente es la hipertensión arterial. Esta se puede presentar como HTA mantenida, como crisis hipertensiva solamente o como ambas a la vez. No en todos los pacientes con crisis hipertensivas se debe sospechar la existencia de un feocromocitoma. Sí que resulta muy sugerente de feocromocitoma la aparición de crisis hipertensiva con la tríada taquicardia, sudoración y palidez. Diagnóstico de feocromocitoma. Cuando encontremos un paciente con sospecha de feocromocitoma, se debe realizar una prueba de despistaje. En el caso del feocromocitoma, la de elección es la determinación de catecolaminas
y metanefrinas, en orina de 24 horas. Si observamos una elevación de estas, se confirmará la existencia del feocromocitoma. Posteriormente, se solicitarán las pruebas de imagen para su localización. Para el feocromocitoma se puede solicitar un TAC helicoidal, pero sin contraste, dado que puede desencadenar una crisis hipertensiva o una resonancia magnética, dado que estos tumores presentan una imagen hiperintensa característica en la secuencia T2. Existe una prueba gammagráfica que es la metallodobencilguanidina, que es de especial utilidad en la localización de estos tumores, sobre todo cuando son extraadrenales o para visualizar las metástasis. Tratamiento preoperatorio del feocromocitoma. Una vez diagnosticado y localizado el feocromocitoma, el tratamiento de elección para estos tumores es la cirugía. Sin embargo, antes de esta, los pacientes deberán recibir un tratamiento preoperatorio. Inicialmente se realizará un bloqueo alfa. El fármaco de elección es la fenoxibenzamina, que es un antagonista no selectivo de los receptores alfa. También pueden ser empleados otros bloqueantes selectivos de los receptores alfa, como el prazosin y la doxazosina. En caso de presentar una crisis hipertensiva sin haber obtenido un bloqueo alfa previo, el tratamiento de elección es la fentolamina intravenosa. Posterior al bloqueo alfa, en aquellos pacientes que desarrollan taquicardia como efecto secundario, se instaurará tratamiento con un beta bloqueante. Por último, y previo a la cirugía, se debe administrar al paciente suero salino y una dieta con sal. La finalidad de este tratamiento reside en aumentar el volumen circulante, ya que en la cirugía, al extirpar el tumor, se produce una vasodilatación brusca que puede originar cuadros de hipotensión severa. Al aumentar el volumen circulante, conseguiremos que los cuadros de hipotensión sean más leves o incluso no aparezcan. Incidentaloma suprarrenal. El incidentaloma suprarrenal es el último tema perteneciente a la patología de la suprarrenal. Se define como la aparición de forma casual de una masa en la suprarrenal, tras realizar una técnica de imagen por cualquier motivo. Esta patología es muy frecuente en la población general y se piensa que pueden llegar a estar presentes hasta en el 10% de la población. Es importante señalar que hasta en el 90% de los casos se trata de adenomas no secretores.